Salmo 107, versículo 20. Mire lo que dice la palabra. ¿Lo tiene ahí? O si no lo tiene, lo tenemos proyectado aquí arriba. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Lo leemos nuevamente? Obviamente está hablando de Dios, ¿no? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuántos hemos sido sanados por la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos sido librados de la ruina por una palabra de Dios que transformó tu vida? Una palabra de Dios puede transformar tu entorno. Una palabra de Dios puede transformar tu casa. Una palabra de Dios puede traer sanidad sobre tu vida emocional, espiritual, física. Pero mirándolo del otro punto de vista, los grandes fracasos en la vida vienen por dejar de escuchar una palabra de Dios. Los grandes fracasos en nuestra vida ocurren por alejarnos de la voz del que guía a toda verdad y a toda justicia. Imagínate, tú estás en un lugar donde no conoces y hay trekking, ¿no? Hay caminata por un lugar, siempre hay un guía. ¿Cuánta gente no se ha perdido en algunos lugares turísticos de nuestro país porque pretendían saber qué hacer o manifestaban saber la ruta y el camino? ¿Cuánta gente ha ido al sur y en las Torres del Paine se meten ahí para empezar a caminar, dicen sin guía, sin nada, no le avisan a nadie y de repente se pierden y no saben cómo volver y los tienen que ir a rescatar? Amados, muchas veces nosotros nos perdemos porque no dejamos que Dios nos guíe. Muchos de nuestros fracasos vienen porque no permitimos que Él nos diga la ruta que nosotros debemos seguir. Y tenemos esa actitud que, trasladándolo al mundo espiritual, tenemos una actitud a veces arrogante de creer que nosotros las sabemos todas, nosotros sabemos qué hacer, no me diga nada. Pero Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y la Biblia dice que Jesús declaró una palabra, dijo, mis ovejas oyen mi voz y... ¿Cuál es la característica de una oveja? Que sigue la voz de ¿quién? La voz de su pastor. La oveja reconoce la voz de su pastor. Nosotros dejamos de escuchar a Dios cuando la característica de la oveja es seguir la voz de Dios. No estoy hablando en este caso de mí como pastor, estoy hablando del Señor como el pastor, como el buen pastor. Entonces aquí la palabra dice que envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Dios nos libra de la aflicción. ¿Cuántos tienen su Biblia ahí física? Sí. ¿Tiene? Mire el título del Salmo 107. ¿Qué dice el título del Salmo 107? Dios libra de la aflicción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es un Dios que libra de la aflicción. ¿Sabe, amado? Yo estoy convencido que detrás de cada rostro, detrás de cada apariencia, detrás de cada ropa bonita, detrás de cada auto que se estaciona aquí afuera en la iglesia, a veces, no siempre, pero a veces hay una profunda necesidad. Detrás de eso a veces hay una profunda aflicción. De repente podemos llegar bien vestidos, aunque yo hoy día no ando tan bien vestido, este es mi día libre. Usted sabe que dentro del mes tengo un par de domingos ahí donde es mi jeans day, mi día de jeans. Pero detrás de cada apariencia hay necesidades. A veces hay angustias. Yo estoy seguro que nadie va a la iglesia sin tener algo que presentarle delante del Señor. Porque tú dices, mi vida está parejita. ¿Se ha fijado que hay momentos donde nuestra vida está así como parejita, redondita, donde pareciera que las cosas que antes no nos funcionaron, ahora todo sale, todo nos resulta? Sí, pero hay momentos donde eso no es así. Donde de repente el trabajo no está resultando, donde la economía me está pasando la cuenta. ¿Usted cree que yo como pastor no vivo eso también?
También lo vivo. También lo vivo cuando generamos recursos ínfimos comparados a las necesidades que tenemos y tengo que batallar contra eso. Y el martes tengo que enseñar y el jueves tengo que predicar igual y el domingo predico con gozo y con alegría. Pero hay que cargar a veces con esa aflicción, con ese pesar, con esa, la otra vez le enseñaba la palabra preocupación. ¿Cuántos ya están preocupados? Se viene marzo. Aleluya. No, usted no grita aleluya cuando se le dice se viene marzo. El colegio, los niños, los útiles, los vehículos que hay que pagar, el permiso de circulación, revisión técnica y una cantidad de cosas, los impuestos después y quizás qué cosa que hay que pagar, el IVA y al final pareciera que lo único que se vienen son malas noticias. Yo quiero darte una buena noticia, que en medio de esa aflicción Dios envía su palabra y te libra. En medio de ese dolor Dios envía una palabra y te sana. Amén. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces yo anotaba lo siguiente: el cristiano no está exento de aflicción. Aunque pareciera una frase cliché, no lo es. Jesús mismo lo advirtió. ¿Sabe? A veces nos ha costado asumir. Estamos en un mundo donde el nuevo evangelio es tan light, y no estoy hablando light en términos de libertad para algunas cosas. Estoy hablando de que se nos predica un evangelio de tanto éxito que no se nos enseña a lidiar con nuestros fracasos. No se nos enseña a vivir con nuestras necesidades. Entonces nosotros sabemos vivir en abundancia, pero no sabemos vivir en escasez. Porque en la escasez lo único que sabemos es sobrevivir y no sabemos vivir. El apóstol Pablo dice que en todo había sido enseñado y sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Porque en la vida del creyente va a haber tiempos de escasez, pero en los tiempos de escasez tú no estás muerto. En los tiempos de escasez tú no estás sobreviviendo. Los tiempos de escasez tú los vives con Dios. Pero no nos preparan para eso, porque estamos en una sociedad exitista donde te preparan solo para el éxito, pero no te preparan para el fracaso. Entonces, a lo mejor yo no lo viví, nunca fui muy mateíto en el colegio, pero de repente veo a papás, a mamás exigiendo tanto a sus hijos, y uno tiene que tener un equilibrio en la exigencia, porque nuestros hijos responden de manera diferente unos con los otros. Usted puede tener 3 hijos y puede tener uno que es mateíto y va a ser una bendición, puro de 6 para arriba, pero va a haber otro que le va a costar más. Y tú dices, pero si es hijo nuestro, lo hicimos de la misma manera, a lo mejor el lugar cambió. Tú dices, ¿qué pasó? Si él es de nosotros, pero son diferentes. Tienen características diferentes. Y entonces no los preparamos para el fracaso. Le decimos, tienes que ser exitoso, tienes que sacarte un 7, tienes que hacer esto. Yo les digo a mis hijos, para mí, de 6 para arriba. A mí me conforma de 6 para arriba. Pero tampoco tiene que ser el mejor. Tiene que ser porque yo entiendo que en la vida hay fracasos. Entiendo que a veces no alcanzamos lo que queremos. Entiendo que a veces no nos va tan bien como nosotros anhelamos. En esos momentos Dios está ahí. Su palabra no escasea en medio de la aflicción. Amén. Ahora, ¿por qué le digo que el creyente no está exento de aflicción? Porque Jesús lo dijo. Quiero que busquemos ahí arriba, podemos proyectar en la versión Reina Valera, Juan 16:33. Juan 16:33. Es una frase muy conocida, usted la conoce. Pero mire lo que dice la palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. Dios habla ¿para qué? Para que tengamos paz. Fíjese que ya el contexto tiene que ver con lo que dice Salmo 107. Envió su palabra y los sanó, los libró de la aflicción. Dice ahí, estas cosas os he, ¿qué? Hablado. Hablado es palabra. Les he dado mi palabra para que tengáis paz. No nos ha dado su palabra para librarnos de la aflicción. Nos ha dado su palabra para tener paz en medio de la aflicción. Y ahí dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Pero Señor,
Yo no quiero escuchar eso en mi iglesia. Yo no vine a la iglesia a que me dijeran que voy a tener aflicción. Yo vine a la iglesia que yo voy a ser el mejor, que yo voy a ser el más exitoso. Yo vine a la iglesia a que me levanten el ánimo y no a que me confronten con esta verdad. Le quiero dar una noticia. Estas son palabras de Jesús. Dios mismo hecho carne, diciéndonos: en el mundo, ¿qué tendremos en el mundo? ¿Qué tendremos? Aflicción. Pero me encanta cómo termina, porque dice: pero ¿qué debo hacer yo? Dígale al que está a su lado: confía. Dígaselo así, tóquele el hombro, hágale un gesto de cariño, hágale un cariñito, dígale, o péguele un paipazo si quiere. Péguele con el codo, dígale: aprende a confiar. Bueno, ahí se manifiestan los temperamentos, ¿no? El más sanguíneo, ¡pah!, confía. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Por qué debo confiar? ¿Qué dijo Jesús? Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos conocen al que venció el mundo? ¿Por qué no confías entonces? Cuando nosotros con mi esposa, Dios nos habló hace años atrás de que vendiéramos nuestro auto y ofrendáramos esos recursos para la iglesia. Teniendo 3 hijos, teniendo 2 congregaciones en ese tiempo, pastoreando Quilicura. ¿Sabe cómo se llama eso ante los ojos de los hombres? Mira, lo más básico que podríamos decir que es una locura. Pero hay otras maneras de decirlo también. Es una barbaridad. ¿Cuánta gente se nos acercó a mi esposa? Yo no sé por qué se le acercaban solo a mi esposa, porque a mí no me decían nada. Decía: pero ¿cómo se le ocurre vender el auto? Y mire cómo sus hijos van a quedar, y la iglesia, ¿cómo lo van a hacer? Dios nos habló que lo hiciéramos. ¿Qué debo hacer yo cuando soy movido por una palabra de Dios? ¿Qué debo confiar? Pero la gente te trata de loco, la gente te trata de absurdo, la gente te trata de irresponsable, la gente nos trató mal. Personas, familia, gente que tú dices son los primeros que deberían apoyarte, son los primeros en cuestionarte. Yo sé que eso no, a lo mejor a ti no te ha pasado o no te pasa, pero a veces la familia, en vez de apoyarte, son los primeros en cuestionarte. Pero ¿cómo estás haciendo esa locura? Pero si tú estás movido por una palabra de Dios, lo único que tú puedes hacer es confiar. Se te va a ir el mundo encima, vas a tener aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y si Dios te dio una palabra, será una locura lo que tengas que hacer, pero si Dios te llamó a hacer una locura, haga esa locura, porque en medio de la aflicción Dios te va a sostener. Aleluya. Pero nos olvidamos de la vida de fe. Tenemos una fe mezclada con calculadora. Eso no es fe. La fe nunca ha estado mezclada con la calculadora. Imagínate, Abraham se hubiese puesto a sacar cuenta en cuanto a la promesa de ser padre. Entonces Abraham decía: a ver, tengo tantos años, lo he intentado durante tantos años, no he podido ser papá. A eso le sumaba los años de su esposa, de su viejita. Mi esposa ya tiene casi 100 años. Resultado, pum, no se puede. Pero si tú dejas la calculadora de lado y tú eres movido por una palabra de Dios, lo que pareciera una locura es una realidad. Casi a los 100 años Abraham fue padre. La esterilidad de Sara desapareció. Dios hizo un milagro. Porque los milagros aparecen cuando dejas tu confianza en ti de lado. Los milagros aparecen cuando tú aprendes a confiar en Dios. ¿Y en qué? ¿Se me tiene que aparecer un ángel en la pieza que me diga lo que tenga que hacer? No, a través de lo que Él dice. Porque ahí la palabra decía: lo que yo he hablado, les he dicho, les he hablado para que tengan paz. Ahora, lo que me llama la atención de este versículo, si lo podemos proyectar por favor y tenerlo ahí un momentito, es que yo tengo otra versión, la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz.
Hasta ahí va todo bien y todo igual. Pero aquí dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Esta versión dice, aquí dice la Reina Valera, en el mundo tendréis aflicción. Pero aquí esta versión dice, en el mundo tendréis muchas pruebas, dice, y tristezas. Muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Así que ahora, como lo dijo delante, ahora dígale al que está a su lado, anímate. A pesar de las pruebas, a pesar de la tristeza, a pesar de la aflicción, a pesar del dolor, anímate. Porque Él venció al mundo. Esa es nuestra confianza, que Él ya venció al mundo. Así que yo confío en un vencedor. En Él está puesta mi esperanza, en Él está puesta mi fe. Yo no confío en el hombre, yo no confío en mí mismo, porque fallo. El hombre falla, el pastor falla, los líderes fallan, pero hay uno que ya venció en la cruz. Aleluya. Y en Él está puesta mi confianza. En Él esperaré. ¿Cuántos comparten conmigo? Yo en Él esperaré. Yo no espero en el hombre, no espero en el jefe, no espero en el profesor del colegio. No esperes en tu esposo, en tu esposa. Aprende a esperar en Dios. Aleluya. Pero en el mundo, la realidad es que en el mundo tendréis aflicción. Por eso el Salmo dice que Él envió su palabra y te libró de la aflicción, te libró de la ruina, te trajo sanidad. Porque en el mundo el creyente enfrenta la aflicción. Mire lo que Dios me estaba mostrando. Aquí en la tierra nosotros batallamos, pero la respuesta nunca viene de aquí. Aquí estamos en la tierra, ahí peleando, luchando, pero la respuesta viene del cielo. Por eso Él envía su palabra. Me imagino a Dios soplando para sacarte de los momentos difíciles, y tú quedas parado porque tú eres sólido. Lo que es sólido se permanece, lo que es más liviano se va. Entonces lo que hace Dios, envía su palabra y los sanó, envía su palabra y los libra de la ruina. Dios sopla sobre nosotros, Dios sopla sobre tu vida. Entonces todo lo que a veces te está trayendo angustia, dolor, depresión, estrés, de repente tú dices, nada ha cambiado. Sí, nada cambia, pero cambió algo. Cambiaste tú, porque ahora tú tienes una palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Siendo realista, tú vas a volver a tu casa y tus cuentas no van a estar pagadas. Si usted dejó la cuenta pegada en el refrigerador o en la puerta de la casa, con corte en trámite para mañana, habla Señor. Los brasileños dicen fala Deus. Corte en trámite, porque tiene que ser después del Día de los Enamorados, ¿no? Corte en trámite para el 15 de febrero. Y ahí está. Tú vas a volver a tu casa hoy y la cuenta no va a decir cancelada. La cuenta va a estar ahí. Pero tú la vas a mirar y vas a decir, en el mundo tendréis aflicción, pero yo confío porque hay uno que venció al mundo. Algo hará el Señor. Amén. Algo hará el Señor. Ahora, escúchame bien. Tomado de esta versión, la NTV, Nueva Traducción Viviente, que dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, anímense. Yo quiero referirme a esas dos palabras, pruebas y tristezas. La primera palabra, la palabra prueba. Hay una palabra griega que es la palabra dokimazo, que significa poner a prueba con la expectativa de aprobar. Esto lo he enseñado en otras ocasiones, pero lo voy a volver a repetir. Cuando Dios nos prueba, Dios no nos prueba para vernos fracasar. Dios nos prueba con la expectativa de que aprobemos. Parece trabalengua, pero no es. Cuando Dios nos prueba, no es para verte fracasar. Dios nos prueba con la expectativa de que aprobemos. Se lo digo de esta manera, lo he enseñado muchas veces esto, pero esto es como cuando, ¿quién de nosotros que hemos sido papás no ha tomado a su hijo chiquitito, recién aprendiendo a caminar, y lo ha subido a una escalera a un lugar alto? Le ha dicho, lánzate. Y el bebé, imagínese que
para un niño, por eso a los niños chiquititos les gusta subirse aquí y saltar. Porque para ellos esta altura, estos 60 centímetros, no sé cuántos serán de ahí hacia abajo, es mucho. Y más encima tienen a un papá abusivo que los pesca y los coloca a 2 metros, a 1,80 m de altura, y le dice lánzate. Pareciera un abuso. Pero yo estoy probando a mi hijo ¿para qué? Para que cuando se lance se ¡ole! Porque tiene que aprender a enfrentar el dolor. No, nadie hace eso. Cuando tú colocas a tu hijo, tú lo pones a prueba, lo colocas ahí arriba y le dices lánzate, tú estás expectante de que él confíe en ti. Y cuando él se lanza, tu mentalidad, tu prioridad es agarrarlo. Porque lo que tú estás fortaleciendo en él es la confianza. Cuando Dios nos prueba, la palabra dokimazo significa poner a prueba con la expectación de aprobar. Dios te pone a prueba no para que te caiga, Dios te pone a prueba para que superes la prueba. Dios te pone a prueba para que tú pases por encima de la prueba, porque cuando tú pasas por encima de la prueba, miras hacia atrás, escuche bien, tú ya no eres el mismo, porque ahora tú confías más en Dios. Entonces por eso hay momentos donde Dios te desafía a salir de la barca, a pisar el agua. ¿Sabe? Si pensaba que el evangelio era más fácil, se equivocó. Pero de vez en cuando Dios nos llama a salir de la barca, a pisar sobre las aguas. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Era una prueba. Era una prueba a lo mejor para todos sus discípulos, pero hay uno que entendió. ¿Sabe? Pedro hizo lo que ninguno de los otros discípulos hizo. Y Pedro disfrutó lo que ninguno de sus otros amigos, discípulos, disfrutaron. Pedro pudo escribir su experiencia o contársela a Marcos para que la escribiera. Pedro tuvo la oportunidad de decir, yo caminé sobre las aguas. Mirando a Juan y decirle, te la perdiste. Mirando a los otros y decirle, se la perdieron. Porque uno estuvo dispuesto a salir de su lugar de seguridad y a caminar sobre las aguas, a aceptar la prueba. ¿Sabe? Antes de aprobar, ¿sabes qué tienes que hacer? Acepta la prueba. Acepta el desafío. No huyas de él. No arranques de él. Porque si tú arrancas de la prueba, ¿sabes? Lo único que vas a hacer va a ser perder tiempo. Pero cuando tú aceptas la prueba, le dices, sí, Señor, me lanzo. Dios está ahí para agarrarte. No te dejará caer. Escuché un amén. Dios no te dejará caer. No te dejará caer. Él no te está probando para que repruebes. Él te está probando diciendo, vamos, hijo, que tú puedes. Él está diciendo, vamos, yo sé que parecieran ser malvado lo que estoy haciendo, pero vamos, que necesito que tú apruebes. Como cuando tu hijo está aprendiendo a caminar y de repente se cae y ahí va uno a pararlo al tiro y se para. Pero llega un momento donde tú tienes que dejarlo que se pare solo. Dejarlo que se pare solo. Ahí se caía el Irra cuando era chiquitito, ahí uno iba corriendo y pum, lo recogía. Y el Irra, y se caía, ¿cierto? Blandito con los pañales, caen de potitos y pip. Pero ahí tiene que ir uno corriendo porque no se saben parar aún. Entonces hay que y dejarlo bien firme para que siga caminando. Pero llegó un día, y siempre me acuerdo de esto, no sé si fue con el Irra o con el Dani, pero llegó un día donde estábamos allá afuera y el Irra se cayó. Y yo justo iba a ir y estaba con el hermano Oscar. Y el hermano Oscar me agarra así, me toma el pecho y me dice, no, déjelo que se pare solo, pastor. Y tú quedas así como... quedas así la pera. Porque tú estás de lejos. Entonces yo me quedé ahí. Mi hermano Oscar me decía, sí puede, como el hermano Oscar, ¿no? Vamos, si se va a parar solo, vamos compadre, párate.
Y ahí empezó a hacer el esfuerzo. Hasta que quedó ahí. Y se paró. Pero mi corazón como papá, aunque estaba lejos, era: vamos, hijo, que yo sé que tú puedes hacerlo. Vamos, no voy a ir yo a pararte, pero yo estoy de lejos diciendo: vamos, que tú puedes pasar esa prueba. Amado, cuando Dios te prueba, a veces no está ahí para pararte, a veces sí, pero a veces Dios está de lejos diciendo: vamos, que yo te he dado palabra, te he alimentado, te he dado las herramientas, has aprendido, has orado, te has congregado. Todo lo que has recibido no es para jugar, no estás jugando a ser evangélico. Dios te dice: yo estoy formando en ti un guerrero, estoy formando en ti un hombre y una mujer, no que le haga el quite a las pruebas, sino que las enfrente con fe, con valentía, con confianza. Aleluya. Alguien se me acercaba dentro de estos días en una de esas conversaciones que uno no quiere tener, y me manifestaba que ya no iba a estar con nosotros en la iglesia. Y después yo pensaba y oraba y sometía esa conversación al Señor. Y yo le decía: Señor, pero esto es totalmente contrario al propósito que tú plantaste en mi corazón este año, que es crecer. ¿Cómo vamos a crecer si hay gente que se va para otra iglesia? ¿Cómo? Es totalmente contrario. ¿Y sabe qué entendí? Que era una prueba. Dios está probando mi fe. Dios está probando el propósito. A ver si es tan firme lo que Dios plantó en tu corazón. A ver si sigues creyendo que vas a crecer cuando hay personas que a lo mejor ya no se van a congregar. Y yo decía: Señor, yo declaro que el propósito de Dios se va a cumplir igual. Hay personas que van a salir, hay personas, pero hay algo que se va a cumplir igual. Creceremos, alcanzaremos las metas que este año nos propondremos, porque mi batalla no es contra las personas, mi batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo hablaba: estar firmes, confiar, tener fe. Uno dice: ¿qué es lo que me sostiene en la prueba? La fe. Por eso es importante que usted venga a la iglesia, porque en la iglesia usted recibe palabra. No venga hoy día y no aparezca más. No. Ven hoy día, ven el martes, ven el jueves, ven el domingo si es necesario. Pero usted venga a la iglesia para que reciba palabra, porque Dios te fortalece a través de su palabra. Envió palabra y te libró de la aflicción. Envió palabra y te libró de la ruina. Entonces Jesús dice: tendrán pruebas. La palabra prueba, que significa poner a prueba, no con la expectación de aprobar. Es bueno entender que la misma palabra, o de la misma raíz, hay otra palabra, que es la palabra dokimé. La palabra griega prueba es la palabra dokimazo. Pero hay otra palabra que se deriva de esa, que es la palabra griega dokimé. ¿Sabe qué significa? Experiencia. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cuántos la agarraron ya? Lo que hoy es una prueba. No. ¿Sabe lo que sigue o no? Lo que hoy es una prueba, mañana será solo una experiencia más. ¿Cuántos toman esa palabra? La misma palabra griega, del mismo término, dokimazo y dokimé. Dokimazo, prueba, aflicción. Dokimé, experiencia. Con las pruebas tú agarras experiencia. Así que no te ahogues en la prueba. Lo que hoy es una prueba, mañana será solo una experiencia. Y es más, mira lo que Dios me está ministrando. Hoy tú hablas de prueba. Hoy tú llamas a la prueba, prueba. Mañana tú llamarás a la prueba de hoy experiencia. Entonces tú un día te vas a acercar a alguien y le vas a decir: ¿sabes que yo una vez fui probado? No. ¿Sabes qué le vas a decir? Te quiero contar una experiencia. Mi matrimonio estaba fracasando, mi vida no estaba bien. Cristo se reveló a mí, con su palabra nos sanó, nos restauró. Lo que antes fue una prueba, hoy es solo una experiencia. Yo no sé si le gusta lo que le voy a decir, pero yo personalmente quiero tener muchas experiencias que contar. A lo mejor te dice: no, yo no, pastor. Yo sí. Yo sé que cada una de esas experiencias se transforma en experiencia cuando la pruebo, cuando la paso. Una prueba se transforma en una experiencia cuando la paso. Así que pasa la prueba para que ya no sea más prueba,
para que sea solo una experiencia. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Denle un aplauso fuerte al Señor ahí. La segunda palabra que Jesús usó: en el mundo tendrán pruebas, y después dijo, y tristezas. La palabra tristeza significa lamento, llanto, dolor, angustia. La palabra griega para tristeza es la palabra, hay muchas, pero hay una palabra que es la palabra perilupos, que significa muy triste, profundamente dolido. La palabra es perilupos. Peri es el intensivo, muy triste, intensamente dolido. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido alguna noticia que te ha causado un profundo dolor? ¿Hay alguien aquí? A lo mejor no ahora, no estos días, o a lo mejor sí. Te enteraste de algo. Cuando te enteras que alguien habla mal de ti, ¿sabes lo que andan diciendo? Tal cosa. Te produce un profundo dolor. Profundo porque está dentro. Porque a veces ni siquiera es algo que tú puedes expresar. Es tan profundo, es tan interno, que tú tienes que acostumbrarte a cargar con ese dolor. ¿Sabe cuántas personas dentro de las iglesias tratan de servir al Señor con el profundo dolor de haber sufrido algo en su infancia, de haber sufrido el abuso de un padre, de haber sufrido el abuso de un tío, de haber sufrido el abandono de tus seres queridos, y tú has aprendido a servir a Dios, pero con un dolor muy profundo dentro de ti? Vamos a sufrir, vamos a tener profundos dolores. A veces las personas que más amas son las que más te producen dolor. A veces nuestros seres queridos, alguien en la iglesia, tu mejor amigo. Veía hace un tiempo un documental de la historia de Steve Jobs. ¿Así se llama, Mati? Steve Jobs. El creador de Apple. Y cómo en su momento, él llegó a ser amigo de Bill Gates, que es el creador de Microsoft. Son las competencias. Apple y Microsoft. Pero esa amistad en un momento se rompe, producto de una traición. Una traición de Bill Gates hacia Steve Jobs. Uno dice, y muestran ahí en el documental muy bien hecho, el profundo dolor que le causó. Porque tú esperas ser traicionado por cualquiera, pero no por un amigo. Tú esperas que cualquier otro te haga una canallada, pero no aquel a quien tú amas. ¿Sabe? Yo le estoy hablando hoy aquí a ese tipo de personas. A los papás que han sufrido y cargado con un profundo dolor por sus hijos. Una vez con mi esposa escuchábamos a un hombre que llorando nos decía, por cosas que estaba enterándose de sus hijos, llorando nos decía, ¿sabes? Me duele tanto saber que hasta a veces he pensado, he anidado el pensamiento que mejor sería que mis hijos estén muertos. Dice, ay, qué mal padre. No, ese padre estaba hablando parado en su dolor. A veces he deseado que se mueran, porque los dolores han sido tan grandes. Y no te estoy hablando de alguien carnal, te estoy hablando de personas espirituales que he escuchado decir eso, llorando. Pero ¿cómo? Mire, no me pregunte cómo. Tampoco me dediqué a cuestionarlo. Lo único que yo sé es que hay profundos dolores que nadie sabe, que Dios conoce. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendrás pruebas y tristezas, pero anímate. Gracias, Señor. Anímate. Muy triste, profundamente dolido. Hay otra palabra griega también, la palabra skutropos, que significa rostro triste o triste de rostro.
La palabra escutros significa sombrío. Ops significa ojos, ojos sombríos. Amargura en el rostro. ¿Usted recuerda la historia de Nehemías cuando Nehemías se entera lo que estaba pasando con los que estaban volviendo del cautiverio? Que la ciudad estaba destruida. Y dice que él trabajaba para el rey como copero. Y el rey un día lo vio triste. Y dice la palabra, porque nunca se había presentado triste delante del rey. Pero el rey notó la tristeza de Nehemías en su rostro. Se ha encontrado con personas después de un tiempo y ha notado su rostro diferente, lleno de tristeza. Esa esposa que conoce a su marido, ¿no? Y apenas llega del trabajo, apenas llega de algún lugar, la esposa lo mira y le dice, ¿qué te pasó? Y el marido dice, no, nada, y va al refrigerador. Y la esposa le dice, yo sé que algo te pasó. Porque como algunos dicen, la mujer tiene un sexto sentido, sexto, séptimo, octavo, el que sea. Pero las mamás, los hijos, ¿qué te pasó? El rostro a veces acusa. Hay personas que tienen la capacidad un poquito de ser siempre iguales, pero hay otras personas que su rostro expresa el dolor que están viviendo. Mi esposa tiene ese don de preguntar, ¿qué te pasa? Y preguntarle a las hermanas a veces y decirle, ¿qué le pasa? A ver, venga, cuénteme, ¿qué está pasando? Y esa frase, con ese abrazo, las hermanas se deshacen. Porque sabemos, hemos aprendido a ver, algo está pasando. El rostro acusa nuestras emociones. Yo me he dado cuenta durante los años, he aprendido a conocer los rostros de los hermanos y saber cuándo algo anda mal. Algo está pasando en su corazoncito. Pero también con los años he aprendido a dejar que Dios trate y a no solucionar yo todos los asuntos, porque son temas de Dios. Amado, hay una palabra, tristeza, pero es la tristeza de rostro. La angustia, el dolor, escuche bien, la angustia, el dolor, la prueba o la aflicción son el mejor momento para tomar decisiones correctas. Así que usted está viviendo una aflicción, una prueba, comienza a llamarle a esa prueba oportunidad. Como dice Miles Monroe, opportunity. Oportunidad. Tu crisis es una oportunidad. En la prueba, en la aflicción, tú tienes que tomar decisiones correctas. Amén. Así que aprovecha la prueba para tomar las decisiones correctas. Pero yo te quiero decir algo, en la prueba sí o sí tienes que tomar decisiones. No pretendas que el viento va a pasar y se va a llevar la aflicción. No, tú tienes que tomar decisiones en medio de la aflicción. No arranques de la prueba, tampoco arranques de las decisiones. Mira, en medio del dolor, del rostro triste, Dios te confronta con una decisión. Y yo encontré una palabra que me llamó mucho la atención y quedé así, pero plop. Génesis capítulo 4. En medio de eso, estaba estudiando y el Espíritu Santo me recordó esta palabra. Yo después decía, gracias Señor, porque es un buen ejemplo para entender que en medio del rostro adolorido, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia contraria, Dios no te juzga inmediatamente, sino que Dios te da una palabra y te dice, decide bien. Amén. Capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín era el primogénito. Dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también, dice, de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5 es clave. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué pasó con Caín? Verso 5. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Tristeza profunda. Su rostro. Yo creo que lo vieron llegar después del sacrificio a la casa. Y Adán miró a Eva así como, algo le pasa a los muchachos.
A veces estamos ahí en la casa y veo llegar a alguno de mis hijos con cara. ¿Ah? ¿Por qué te reí, Daniel? Veo llegar al Dani así. Y a veces con mi esposa nos miramos. Algo les pasó. Ya viene a acusar. A alguien viene a acusar. Algo le hicieron. Y ahí viene. Y uno escucha y después llama. ¿Y qué pasó? Y pídanse perdón, abrácense. Vaya. ¿Sabe? Caín había salido con su hermano a ofrecer sacrificio a Jehová. Dios le había agradado más el sacrificio de Abel y Caín se enojó. Y su rostro demostró que estaba decaído. Tan notorio fue que mira lo que dice el verso 6, Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sabe, amado? Usted puede ocultar su tristeza de mí. Usted puede ocultar sus problemas de mí. Pero del Señor, nunca. Él conoce tu rostro. Yo puedo no darme cuenta. Ay, pero yo no entiendo cómo el pastor no se dio cuenta que yo andaba mal. Y no me preguntó nada. Si quiere que yo me entere, acérquese y dígame. Porque yo tengo dos problemas. Número 1, soy pastor. Número 2, soy hombre. Así que si junta esas dos cosas, no espere que yo sepa. No espere que yo adivine. No. Dígame, pastor, no ando bien, necesito que ore por mí. O podemos conversar en la oficina, necesito contarle algo. Pero usted no pase por el lado así, me ponga carita y yo, hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Después mi esposa me dice, oye, ¿te fijaste en la hermana tanto que andaba rara? Yo le digo, ¿en serio? Tengo dos problemas, soy pastor y soy hombre. Pero con Dios, hermano, aunque tratemos de ocultarlo, Dios conoce tu semblante. Él te ve y te dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué está decaído tu semblante? Y mira lo que le dice Dios a Caín. Si bien hicieres, verso 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Como es una versión un tanto compleja, yo saqué la versión, la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Y desde el verso 5 dice, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda e hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Se veía decaído. ¿Por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Recuerde que tristeza tiene que ver con rostro decaído. ¿Por qué te ves tan decaído? Mire lo que dice el verso 7 en esta versión. Dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Me voy a quedar con casi todo el versículo. Dios le dice, si aceptas, dice, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Cuando tú estás triste, cuando tu rostro está decaído, Dios te confronta con esta decisión. Yo no sé cómo interpretará un pastor calvinista esta palabra, pero si eso no es libre albedrío, ¿qué es? Si eso no es libre albedrío, porque el calvinismo niega el libre albedrío, si eso no es libre albedrío, ¿qué es? Dios sabiendo lo que pasa con Caín y diciéndole, mira Caín, puede que estés mal, puede que la cosa no esté bien. En estos momentos tienes que tomar una decisión. O haces lo correcto o haces lo incorrecto. O haces lo que me agrada a mí o haces lo que te agrada a ti. Pero sepas una cosa, que el pecado está esperando la decisión que tú tomes. Porque está al acecho, porque quiere controlarte, porque quiere dominarte. Amado, yo quiero darte una noticia a la luz de esa palabra. Cuando tu rostro está triste, Dios te confronta con una decisión y te dice, si haces lo bueno, serás aceptado. Si haces lo malo, el pecado está a la puerta.
Por eso hay personas que en medio de la crisis toman malas decisiones y después se sumergen en la crisis y no saben cómo salir. Pero hay personas que en medio de la crisis ven una oportunidad para tomar buenas decisiones. En esos momentos, cuando tú haces lo que le agrada al Señor en medio de tu tristeza, tú puedes hacer lo que le agrada a Dios. Cuando tú lo haces, amado, algo Dios va a hacer en favor tuyo. Algo el Señor actuará en tu vida. Llámale milagro, llámale como sea, pero algo el Señor va a hacer en ti cuando en medio de tu rostro triste tú tomas una buena decisión. Así que no tome decisiones apurado. No tome decisiones movido por las emociones. En medio de una discusión matrimonial, un hombre toma la decisión de salir de su casa y le dice a la esposa: me voy. ¡Pam! Hace una maletita y se va. Después, cuando hubo algunos días después de conversación, ¿sabe lo que la esposa le dijo? La esposa le dijo: si no te hubieses ido, hasta hubiésemos solucionado los temas, pero como te fuiste, me separo. Porque en medio del dolor tú puedes tomar decisiones erradas. Discuta con su esposa todo lo que quiera, pero nunca se vaya de la casa. Y menos se va a la casa de la mamá. Me voy a la casa de mi mamá, porque mi mamá me da manjar colún. Me da manjar colún. No. Usted enfrente los problemas y toma decisiones correctas. ¿No sabes qué decidir? Métete con Dios, que yo te garantizo una cosa: Él te va a revelar qué hacer. Amén. Estoy terminando, ahora sí. No quiero terminar, pero lo que no quiero hacer, eso hago, dijo Pablo. Era una oportunidad para salir de la angustia. ¿Cuántos ven aquí una oportunidad que Dios le está dando a Caín? Amén. Tú conoces la historia, ¿no? ¿Cómo termina la historia? Caín mata a su hermano. Pero Dios le dio la oportunidad a Caín para poder resolver el tema. Dios le dio la oportunidad a Caín para poder solucionar su conflicto. ¿Y sabe lo que hizo Caín? Mira lo que dice la palabra, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hay un comentario que decía algo tremendo. Decía: ¿sabe por qué Caín mató a su hermano? Porque Caín no podía matar a Dios. Porque si Caín hubiese podido matar a Dios, lo mata. Pero se ensañó contra su hermano. Estaba enojado con Dios, pero pagó el pato su hermano. ¿Sabe, amado? Dios le había dado la oportunidad para que eso no ocurriera. ¿Cómo sería de diferente la historia, no? Usted conoce la historia, ¿cierto? Tuvieron que tener otro hijo para tener un linaje correcto, un linaje bueno. Un hijo llamado Set, que es el que levantó al final después la genealogía prácticamente de Jesús, de donde se sostiene. Pero uno comienza a ver aquí, Caín enojado con Dios, mata a su hermano. Pero Dios le había dicho: hey Caín, antes que lo hagas, ten cuidado con lo que vas a hacer, porque no sea que tu tristeza te mueva a algo más doloroso. Justamente en eso cayó. A veces cuando nosotros estamos en medio de la prueba, Dios nos dice: cuidado con lo que estás haciendo, no sea que esa decisión que estás tomando te va a pasar la cuenta. Nosotros la hacemos igual, matamos a Abel. Ahora, para terminar, mire lo que yo anotaba. Si no salimos de nuestra crisis, la consecuencia es la muerte. Ahora, muerte no va a ser muerte física, pero primero va a haber una muerte espiritual. Muerte puede ser un matrimonio destruido. Muerte puede ser el hijo que al final se tiene que terminar yendo. Muerte tiene que ser el esposo que a lo mejor se va de la casa. Eso es matar, eso es muerte. Solo por desobediencia, solo por estar sometido al dolor. Caín
Se sumergió en su dolor. Caín se involucró con su dolor. No, es que no puede ser que Dios haya aceptado más la ofrenda de mi hermano que la mía. No puede ser y no puede ser y no puede ser. Como no puedo matar a Dios, mato a mi hermano. El espíritu de Caín operando. Número 1 acá yo anotaba. Si usted va al Salmo 107, busque por favor para terminar el Salmo 107. Matías, ¿me puede acompañar acá por favor en el teclado? Salmo 107. Mire lo que dice el verso 19. Porque lo que yo te he hablado hoy es que tendremos pruebas, tendremos tristezas, tendremos aflicciones. ¿Qué tengo que hacer para salir de la prueba? Salmo 107, verso 19. Búsquelo ahí, por favor. Le daré tiempo para que lo busque. Salmo 107, verso 19. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová en su angustia. ¿Sabe qué tengo que hacer cuando estoy en tristeza, angustia? Clamar a Jehová. Yo anotaba el significado de clamar, significa gritar, alzar la voz, llamar. Es un grito de auxilio. El otro día le enseñaba a los varones el martes. Cuando un hijo está perdido en el mundo, la mamá ora por su hijo. La mamá grita por su hijo. La mamá clama a Jehová por su hijo. El papá dice, ya va a aprender. Y yo le decía a los varones no clamamos. Los varones no buscamos. Los varones no lloramos a nuestros hijos. No lloramos por nuestras necesidades. No las presentamos delante de Dios. Por ahí hacemos alguna oración loca por ahí. Pero si hay alguien a quien yo he visto clamar, son mujeres. A gritos, casi a gemidos, casi dolores de parto. Mamás llorando por sus hijos. ¿Sabe? Esto nos da una lección. Debemos aprender a clamar a Jehová. Porque alguien dirá, pastor, yo estoy sufriendo angustia, dolor, ¿sí? ¿Cuánto clamas? Porque si estás tan angustiado, debes clamar a Jehová. Porque la palabra dice que ellos clamaron, la palabra hebrea es sha'ak, levantar la voz, gritar, llamar, grito de auxilio. Porque cuando yo clamo, cuando yo llamo, cuando yo busco a Dios, Dios va a dar una respuesta en medio de la aflicción. No he terminado el mensaje, usted me está prestando atención. Escúcheme bien, cuando tú clamas a Jehová, Él te va a responder. Clama a mí y yo te responderé. Hay una palabra en 2 de Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, ¿no? Sobre el cual mi nombre es invocado. Pero tengo la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo les escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Yo necesito que Dios me perdone. Yo necesito ser restaurado. Yo necesito que Él sane mi tierra. Pero nunca lo hará si yo no le busco, si yo no le clamo. Por eso la angustia es la mejor oportunidad para clamar a Dios como nunca antes has clamado. No sé cómo explicárselo. Hay personas que se refugian detrás de los problemas. Tú le dices, hermano, ¿sabe? Hace un mes que no lo veo en la iglesia. Es que he tenido tantos problemas, pastor. Con mayor razón deberías estar en la iglesia. Porque se supone que en medio de la prueba, de los problemas, de la tristeza, es cuando más deberías buscar a Dios. Pero a nosotros nos pasa lo contrario. ¿Por qué no viene a la iglesia? Es que estoy lleno de problemas. Vas a seguir lleno de problemas si no buscas a Dios. Pero la Biblia dice que si mi pueblo, el que lleva mi nombre, se humilla, ora, busca, clama, me llama, entonces yo les escucharé desde el cielo.
Yo me muevo con esa fe. Yo no sé usted, pero yo me muevo con la fe de creer que Dios me escucha cuando yo le clamo. Y si le digo, Señor, aquí está mi petición, aquí está mi angustia, aquí está mi tristeza, Dios escucha. Lo primero que Dios hace es que Dios escucha. Y cuando Dios escucha, dice, yo perdonaré sus pecados, yo restauraré y sanaré su tierra. Tu tierra es tu casa. Tu tierra es tu familia, tu tierra es tu trabajo, tu economía, tu entorno. Todo lo que tú eres es tu tierra. Y si hay algo en tu tierra que no anda bien, clama a Jehová. Pero la gente se acerca y dice, pastor, ¿puede orar por usted por mí? Que sabe que estoy pasando por cualquier necesidad. Y si yo les dijera lo que quiero decirles, se van de la iglesia. Porque yo les diría, ¿sabe, hermano? Si usted está pasando por tremendas dificultades, el que más tiene que doblar su rodilla eres tú. No, pero era usted, pastor, usted está más cerca de Dios. ¡Qué engaño de Satanás! ¿Cuántos de aquí son pueblo de Dios? ¿Cuántos llevan el nombre de Jehová? La Biblia dice que si mi pueblo se humilla, si los que llevan mi nombre se humillan, yo los escucho. Ahora, no quiere decir que tú no tienes que buscarme, orar. Vamos a sumar, te voy a ayudar con mi oración. Pero hay gente que delega la oración. Pastor, ore por mí que estoy apurado. Hacen su vida, su trabajo, no buscan a Dios, no se congregan. Después los ves al tiempo y más encima te exigen. Dice, ¿y ha orado por mí? Sí, he orado. Pero te aseguro que nada ha cambiado. ¿Sabes por qué nada ha cambiado? Porque eres tú el que está en la prueba y eres tú el que debe buscar a Dios. Voy a decirle a otro pastor que ore por mí mejor. Oremos juntos. ¿Qué le parece? Lo quiero invitar, oremos juntos. ¿Por qué no clamamos juntos por nuestras casas? Clamemos juntos por nuestros hijos. ¿Está de acuerdo o no? Clamemos juntos por nuestros matrimonios. Clamemos juntos por nuestra economía. Porque si mi pueblo se humilla, yo les voy a escuchar. Dios siempre libra a los que le buscan, a los que claman. Por eso el Salmo 107, verso 19, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de su aflicción. Yo necesito ser libre de la aflicción. Yo necesito ser libre de la aflicción. ¿Cómo voy a ser libre? Clamando a Jehová. Él libra a todos los que claman a Él. Alabado sea su nombre. Por último, ¿cuál es el medio que Dios usa para traer sanidad, libertad de la angustia, de la ruina y de la aflicción? ¿Cuál es el medio que Dios usa? La palabra. ¿Qué dice el verso 20? Envió su palabra y... ¿cuánto podemos decir? Él me sanó. A mí Dios me ha sanado una y otra vez con puras palabras. A veces la gente nos ve tan bendecidos, a los pastores tan felices. Yo quiero decirte, Facebook no es ni la mitad de lo que es la vida real. Porque yo difícilmente me voy a sacar una foto orando. Hay pastores que a lo mejor se sacan fotos orando. La otra vez yo molestaba a un muchacho, que puedo decir que hoy es un amigo, un conocido, pero se sacaba una foto leyendo la Biblia. Estaba leyendo la Biblia, como leyendo la Biblia, pero había una cámara acá. Yo leo la Biblia, pero no me saco fotos. Yo oro, me postro delante del Señor, no me saco fotos. Tampoco me saco una foto cuando estoy triste. Hay personas que les encanta publicar todo triste. Y uno no sabe si ponerle me gusta, no me gusta. Porque a mí no me gusta verlo triste, pero me gusta que haya puesto. Entonces ya me gusta. No, hoy día feliz, carita feliz. Así, pensativo. Hay personas que publican todo, pero escúchame bien, eso
La gente a veces nos ve a nosotros compartiendo con hermanos, yendo al parque con mis hijos. Y el pastor vive la vida. No. Hay cosas que yo no publico. Yo no publico una foto aquí con algún hermano que habló mal de mí. Pero tengo que enfrentar esas situaciones. Así que si usted dice, pastor, usted predica parado en otra realidad, ni te cuento. Porque te cambio tu realidad por la mía aquí. Ay, pero su trabajo es tan fácil. Cambio tu trabajo por el mío. Yo mañana parto en tu empresa. Yo estoy seguro que en 2 meses aprendo a hacer lo que tú haces. Pero párate aquí y enseña el martes. Párate aquí y predica el próximo domingo una palabra que edifique la iglesia. No es tan fácil. Parece fácil, pero no es fácil. Tenemos que lidiar con realidades. Así que yo cuando te digo clamemos juntos, amado, clamemos juntos. Dios usa su palabra. Dios me ha levantado con palabra. ¿Sabes cuántas veces he estado caído y Dios me ha dado una palabra y me ha levantado el Señor? ¿Sabes cuántas veces he llorado que alguien se vaya de la iglesia y Dios me ha dado una palabra y me dice, anímate, sigue avanzando, que hay gente que te ama, hay gente que te necesita, hay gente que quiere escuchar tu palabra. Vamos, hay gente que igual te valora. Siempre habrá gente que no te valore, pero Dios no sé qué hace, te da una palabra y te sostiene, porque dice la palabra, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Mira, yo no sé si un día tendremos la oportunidad de ver con nuestros propios ojos todo de lo que Dios nos libró. Pero me encantaría que un día llegando al cielo se levantara un telón, una pantalla gigante, me siente ahí en mi silla 4D, con movimiento, con todo. Y de repente yo me vea conduciendo un vehículo, sentir un golpe, y la escena es yo conduciendo, viendo, mira amor, chocaron. Y Dios mostrándome la reversa y mostrándome que a lo mejor la víctima de ese choque iba a ser yo. Pero algo ocurrió. Dios me sacó, me libró. Y Dios me va a decir, mira, esta es una de las muchas veces que yo te libré de la ruina. Yo creo que un día, no sé si pasará, me encantaría que pasara, pero que Dios nos mostrara todas las cosas de las que nos ha librado que ni siquiera sabemos. ¿Sabe? La semana pasada, el martes o el lunes de la semana pasada, no tenía un peso en el bolsillo, uno. Tenía para la casa, compramos, chao, nada. Ni siquiera le eché benzina al auto. De hecho, todavía no le echo. Sí le echamos, 5 lucas. Ese día, el lunes o martes, no recuerdo qué día fue. Pero ese día llegó un muchacho de la iglesia y me entregó su diezmo. Un muchacho de la iglesia. Viene a puro entregar su diezmo y se va. Nunca lo ha hecho. Siempre me lo entrega a la iglesia, siempre espera el culto. Ese día vino a la hora de almuerzo a entregar su diezmo. Yo lo abrazo y cuando se estaba yendo le digo, tú eres una respuesta de Dios para mí. ¿Coincidencia? No. Él envió su palabra y nos libró de la ruina. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor que nos ha librado? Y necesito ser librado aún. Amén. Quiero invitarle que se ponga de pie, por favor. Oremos juntos. ¿Qué le parece si clamamos juntos? No quiero clamar yo quiero que clamemos juntos. Es que no sé orar si sabes orar. Si sabes orar. A ese hermano, no es que no sé orar, pastor, pero es que me da vergüenza levantar la voz. En la casa no les da vergüenza gritarle a sus hijos. Pero en la iglesia les da vergüenza escucharse. Clamar es gritar. Clamar es decir, Señor, salva mi casa.
Yo reclamo a mis hijos para tu gloria. No acepto el engaño del diablo. Señor, salva mi matrimonio porque hay promesas sobre nuestra vida. ¿Qué le parece si clamamos juntos? Cierra sus ojos. Comience a levantar su voz un momento. Si puede levantar sus manos si quiere hacerlo, Señor. Aleluya. Porque clamaron a Jehová y tú lo libraste de la aflicción. Y Jehová envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Yo me tomo de esa palabra hoy. Y yo declaro que cuando clamamos a ti, Señor, mi familia será rescatada. Así que hoy oramos por nuestra familia. Vamos, iglesia, comienza a orar por tu familia. Levanta tu voz, escúchate a ti mismo. Padre, clamamos por nuestra familia. Clamamos por nuestro matrimonio en el nombre de Jesús. Todos los ataques que el diablo está lanzando sobre la familia, en la sociedad en la que estamos. Hoy en día es mucho más fácil separarse que seguir juntos. Estamos en una sociedad de las cosas instantáneas. Entonces si algo no resulta, lo abortamos inmediatamente. Si algo no resulta, lo eliminamos inmediatamente. Pero hay cosas eternas que tú has hecho. El matrimonio es para vivirlo eternamente. Por eso, Señor, yo no quiero caer en los principios de este mundo, sino que yo quiero vivir tu palabra. Y dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y hay un propósito eterno ahí. Yo clamo por la familia. Yo clamo por la familia. Si hay alguien que está viviendo aflicción hoy en su matrimonio, o si hay alguien que ya ha vivido la experiencia del fracaso, en el nombre de Jesús declaramos una nueva oportunidad sobre esa persona. En el nombre de Jesús reprendemos la obra del diablo sobre nuestras emociones, sobre nuestro carácter. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, oramos por los hijos. Oramos por los hijos. Señor, aquellos que no están en casa, aquellos que hacen lo que quieren cuando los papás no están presentes. Padre, clamamos por ellos en el nombre de Jesús. Como padres, las madres, clamamos por nuestros hijos, porque si buscamos tu rostro, Señor, tu palabra dice que tú escuchas nuestra oración desde los cielos, que tú nos perdonas, que tú sanas nuestra tierra. Así que hoy te decimos, Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra casa, sana el corazón de los hijos que están lejos de ti por causa de situaciones de la vida. Padre, aquellos muchachos que se refugian detrás de un dolor vivido en la iglesia, pero que a veces es incluso hasta una mentira del diablo que los sostiene y los mantiene lejos de ti. Padre, declaramos sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Como lo has hecho con nosotros, hazlo con nuestros hijos. Aleluya. Aleluya. Como lo has hecho con nosotros, Señor, hazlo con nuestros hijos. Como lo has hecho con nosotros, como te has revelado a nuestra vida, revélate a la vida de nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Revélate a la vida de aquel muchacho que está lejos, de aquel hijo pródigo que salió con las cosas del Padre, pero que ha despreciado todo lejos. En el nombre de Jesús, declaramos que un día volverá en sí, como el hijo pródigo volvió en sí, y dirá: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Volveré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque cuando un hijo se rebela contra el padre, ha pecado contra el padre. Pero ese hijo un día volverá diciendo: he pecado contra el cielo. Porque la primera realidad de pecado es contra el cielo, es contra Dios. Hemos pecado contra Dios, pero también nos hemos rebelado contra los padres. Hoy nos arrepentimos, hoy declaramos una tierra sana en el nombre de Jesús. Padre, oramos por la economía de la familia en el nombre de Jesús. Sometemos esas situaciones conflictivas delante de ti. Aquello que nos ha traído tanto dolor, aquello que ha traído incluso discusiones, problemas familiares, matrimoniales, malas decisiones que tomamos en el pasado, que hoy nos están pasando la cuenta, nos han hecho llorar.
Declaramos que tú te llevas esa aflicción, que tú traerás abundancia, prosperidad sobre mi casa. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú traigas un espíritu de administración. Aleluya. Padre, que el espíritu que operó en la vida de los hombres de Dios como José pueda operar en nosotros. Que la unción de José, que llegó a ser segundo después de Faraón, que administró la economía de uno de los imperios más grandes de la historia, ese mismo espíritu, ese mismo ánimo, esa misma unción hoy descanse sobre tus hijos. No queremos solo más dinero, sino que queremos mayor capacidad administrativa. Danos un espíritu de generosidad. Activa en nosotros la generosidad, porque mientras más generosos seamos, más bendecidos seremos en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, está en problemas, clame a Jehová. Está en dificultades, clama a Jehová. Aleluya. Y dice la palabra que Él envió su palabra y nos sanó. Y quiero terminar este tiempo orando y declarando sanidad sobre aquellos que han tenido sus emociones dañadas, sobre aquellos que como Caín han sentido que el favor de Dios ha caído sobre otros y no sobre ellos, sobre aquellos que han sentido que Dios ha preferido a otros y no a ellos. Aleluya. Él envió su palabra y los sanó. Y yo declaro, a ver si alguien lo cree, que a través de la palabra de hoy tú eres sanado. A través de la palabra de hoy tú eres restaurado para la gloria de Dios. Tú no necesitas más que una palabra de Dios que lo cambie todo. Aleluya. Quiero invitarle que permanezca en una actitud de adoración mientras cantamos y adoramos. Así sellamos este tiempo.